buenas tardes. Bienvenidos entonces a esta tercera actividad del día de hoy de cierre de la exposición Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano, que inauguramos el pasado 25 de mayo aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pues hemos tenido durante el ciclo de vida de esta exposición una serie de charlas con algunos de los investigadores que han hecho su ejercicio de trabajo de maestría, doctorado o pregrado con el archivo de Radio Sutatensa. Y justamente, digamos, hoy vamos a cerrar este ciclo con dos investigaciones que han tenido su gran o su fuerte trabajo de investigación alrededor de las cartas, ¿cierto? Que son el archivo, el tipo de documento más consultado por los investigadores y de pronto uno de los formatos que más información sensible, digamos, nos ha entregado a nosotros y a la Biblioteca Luis Ángel Arango. La charla de hoy la tituló nuestro invitado "Cuando el receptor deviene del emisor, las apropiaciones campesinas de Radio Sutatensa". Ya él nos va a comentar un poquito más adelante de qué se trata. Yo solamente quiero mostrar esta página para promocionar un poco que tenemos un nuevo portal cultural, que ya no tenemos ahora una programación impresa, sino tenemos ahora toda nuestra programación es ecológica y está apoyando todo este ejercicio de comunicación a través de los medios digitales. Pues nuestro conferencista aquí, como lo escribimos, Carlos Eduardo Villalba, él es sociólogo. Fíjense la variedad de profesiones que tenemos que hacen investigación sobre este archivo documental tan importante. Sociólogo, habíamos tenido invitados historiadores, hemos tenido invitados como en otras áreas del conocimiento, no desde esta área de la sociología. Y Carlos Eduardo hizo su trabajo de maestría en temas de comunicación social también y es realizador audiovisual. Entonces, como que tiene un perfil bien interesante y se interesa en un archivo que cuenta un poco procesos educativos y procesos comunicativos entre Radio Sutatensa y entre Acción Cultural Popular y los campesinos colombianos. Entonces, sin más preámbulo y para hacer este ejercicio, yo le he dado a él más o menos 35 minutos para que nos cuente cositas y la idea es tener por lo menos unos 10 o 15 minutos también para conversar, para preguntarle muchas cosas sobre ese trabajo que él desarrolló. ¿Listo? Entonces, bienvenidísimo. Carlos, muchísimas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El trabajo que yo voy a presentar lo titulé de esta manera: Cuando el receptor deviene emisor, las apropiaciones campesinas de Radio Sutatensa. Pues primero, para contextualizar de dónde viene la investigación, esto es producto de mi maestría en Comunicación y Política que realicé en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Entonces, para darle contexto al título y para explicar un poco el sentido de por qué lo titulé así, este trabajo, pues primero me gustaría empezar como dejando establecidas una serie de premisas que van a estar presentes en toda la exposición. En primer lugar, vale la pena señalar que Radio Sutatensa no era una radio, o por lo menos no era solo una radio. En que esto ¿cómo se explica? Porque Radio Sutatensa se apoyaba, o sea, si bien era un proceso que tenía fundamento en lo radial, se apoyaba en un sistema combinado de medios, que estaba acompañado por cartillas, por correspondencia entre los campesinos y los funcionarios de Acción Cultural Popular. Se apoyaba también en el periódico El Campesino, se apoyaba también en las relaciones, ya las interacciones que tenían que ver con lo cara a cara. Entonces, eso es importante mencionarlo desde el principio, no se debe entender simplemente como una radio. El segundo punto es que Radio Sutatensa, más que una radio, es un proceso social. Es un proceso social que hace parte de la historia rural de Colombia. Y eso de entrada puede sonar un poco exagerado quizás, ¿no? Pensar que una radio se puede identificar como un factor determinante en la historia rural de un país, ¿no? Pero ya uno se pone a explorar las dinámicas, toda la historia de Acción Cultural Popular y de Radio Sutatensa, y uno se da cuenta de que sus alcances no solo fueron en términos de cobertura de infraestructura radial, en el sentido de que abarcó todo el campo territorial colombiano, sino también las dinámicas que lleva a cabo, ¿no? Los procesos de organización bajo los cuales se desarrolló, pues hacen que sea un elemento muy importante de la historia rural de Colombia. El tercer punto, la tercera premisa que hay que señalar,
Para entender el fenómeno de Radio Sutatensa, hay que salir, desde mi punto de vista, hay que salir de una lógica emisor-receptor, ¿no? Entendida esta como, hay un enunciador que transmite un mensaje y el receptor lo asimila, digamos, automáticamente o mecánicamente. Yo trato de romper un poco con esa lógica, traté de romperla en mi investigación, pues sobre todo poniendo el acento en que los receptores, las audiencias, los campesinos, fueron también productores, o sea, no solo fueron receptores pasivos, sino que fueron productores comunicativos, de ahí viene el título. El cuarto punto, la cuarta premisa que hay que establecer, y creo que esta es sobre todo mi tesis, la tesis que manejo y que manejé en la investigación, es que la alfabetización y la formación en técnicas agrícolas dispararon otros procesos en lo organizativo, en lo político, en lo cultural, en lo ideológico. Y ya voy a desarrollar cada uno de estos puntos. Entonces, bueno, el objetivo que yo establecí para la investigación es explorar las prácticas de apropiación llevadas a cabo por los campesinos del proyecto de Radio Sutatensa en el periodo del Frente Nacional, básicamente. Que este periodo, pues por un lado es el del Frente Nacional, digamos un periodo de coyuntura política muy importante y determinante en la historia de Colombia, y por otro lado, dentro de las etapas de Radio Sutatensa se establece como la etapa de consolidación y de expansión como proyecto. Entonces hay una pregunta, digamos, que es transversal a toda la investigación, y es cómo los agricultores, cómo los campesinos hicieron una traducción de esa intervención social llevada a cabo por Radio Sutatensa, y cómo esa traducción se dio en prácticas productivas, organizativas e ideológicas. Entonces, bueno, pues primero me gustaría aclarar a qué me refiero con apropiación, ¿no? Yo la apropiación la entiendo como una producción secundaria, y esa producción secundaria hace referencia a que en el consumo, en la recepción que hacen las audiencias, pues también hay un momento para la producción, ¿no? Que digamos no es una producción que se establezca o que se dé con productos concretos, como la producción primaria, digamos la producción primaria vendría siendo el mensaje, la producción del mensaje, del enunciado. Una producción secundaria es los usos que hay en torno a ese mensaje ya cuando son recibidos por las audiencias. ¿Cómo se emplea eso? ¿Qué uso social se le da al mensaje que buscaba transmitir Radio Sutatensa? Entonces, ahí es donde viene el punto de que el campesino, yo no lo entiendo como un receptor pasivo, ¿no? El campesino siempre estaba, digamos, resignificando todos los mensajes que recibía Radio Sutatensa, ¿en virtud de qué? En virtud de sus conocimientos previos, en virtud de su identidad social, en virtud de sus condiciones sociales de existencia, en virtud de todas sus pautas culturales, identitarias. Entonces, bueno, este proceso comunicativo, pues digamos que viendo este cuadro se puede identificar que está lleno de flujos, de contraflujos, de contradicciones, de conflictos. No es una transmisión, los procesos comunicativos nunca son procesos lineales. Esa es la tesis que yo manejo. Siempre, bueno, hay un lugar para la producción que digamos que sería el punto de partida de todo proceso comunicativo y educativo. En ese proceso de producción se elabora el qué decir, cómo lo quiero decir, cómo busco persuadir a las audiencias, qué contenidos quiero resaltar, qué contenidos hago omisión, qué es más importante que otro. Ahí hay una definición digamos, de los contenidos importantes y de los no tan importantes. Entonces, este lugar, el punto de la producción es el punto de partida. Sin embargo, el punto de la recepción también es otro lugar de producción, como lo venía diciendo. Y esa producción, ¿en qué sentido? Es producción de significados, es producción de significación. O sea, con este mensaje que ya viene codificado en el lugar de la producción, las audiencias lo que hacen es reproducir, o sea, resignificar todos. ¿En virtud de qué? En virtud también de los conocimientos previos que tienen, la identidad social, los presupuestos que tienen sobre el enunciador, sus condiciones materiales de existencia, las trayectorias de vida, en fin.
Entonces, bueno, como mencionaba que las condiciones de producción son el punto de partida, es importante centrarme aquí un momento, así no sea, digamos, el foco de la investigación. El foco de la investigación es el lugar de la recepción, de la apropiación. Pero bueno, para reconstruir todo el círculo comunicativo es importante pasar por acá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de producción? En primer lugar, pues la realidad social en que surge Radio Sutatensa. Estamos hablando de un panorama social donde la redistribución de la tierra era nula, el éxodo masivo de campesinos a las ciudades era muy alto, estamos hablando de condiciones de violencia rural muy expandidas, de un analfabetismo del 50% en las zonas rurales. Esa es, digamos, una primera base para entender las condiciones de producción, la realidad social. Por otro lado, hay que también atender al ambiente en que surge Radio Sutatensa. Radio Sutatensa surge en un momento que es llamado por algunos teóricos, particularmente por Luis Beltrán, un comunicador boliviano, que él denomina la comunicación para el desarrollo, ¿no? Entonces, lo que plantea esta estrategia es que la comunicación es una herramienta, puede llegar a ser una herramienta para sacar a los países de su subdesarrollo, ¿no? Ese es el discurso que se maneja por lo menos. Entonces, si bien hay un contexto de desarrollismo, ¿no?, que viene precedido por la doctrina Truman, ¿no?, que plantea que bueno, hay países desarrollados y países subdesarrollados, y el papel de los países desarrollados vendría a ser ayudar o colaborar a los países del tercer mundo en todo lo que tiene que ver con construcción de vías, construcción de infraestructura, con tecnificación del agro, modernización de la economía, urbanización, ¿no? Entonces, digamos que de ahí viene un poco, ese es el contexto de comunicación para el desarrollo. Radio Sutatensa se sitúa en estos, por lo menos en estos discursos, ¿no? Viendo como el potencial de los medios de comunicación para, en el discurso se maneja así, ¿no?, para sacar a los países del tercer mundo o a los sectores marginados del atraso, ¿no? Ese es un discurso que se maneja y bueno, es importante tenerlo en cuenta para mirar precisamente el tema de las condiciones de producción. Hay tres puntos claves en el surgimiento de Radio Sutatensa que permiten entender que está situado en todo este contexto de comunicación para el desarrollo. El primer punto, predisponer a la población rural marginada a la modernización. El segundo punto, inducir a mejorar las condiciones de vida. El tercer punto, integrar al campesinado marginado a la sociedad y a la economía del país. Entonces ya ahí hay unas intenciones muy claras. Bueno, Luis Ramiro Beltrán, el teórico que les comentaba de la comunicación para el desarrollo, él en un principio defendió mucho por decirlo así, esta estrategia, ¿no?, planteando que la comunicación efectivamente tenía un papel muy importante para sacar a las sociedades marginadas de sus condiciones de precariedad social. Sin embargo, él con el tiempo empezó a darse cuenta que bueno, el discurso del desarrollo pues tenía dos lados, ¿no? Como que, por un lado, una inversión, es evidente, una inversión fue explícita por parte de los países, digamos, de las potencias mundiales, una inversión destinada a los países latinoamericanos. Por otro lado, digamos, el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es el incremento de las relaciones de dependencia, ¿no?, o el fortalecimiento de relaciones de dependencia que también podían jugar en contra de los mismos países latinoamericanos. Entonces, Luis Ramiro Beltrán ya empieza a cuestionar, a la luz de las teorías de la dependencia también, empieza a cuestionar un poco, bueno, qué hay detrás de este discurso del desarrollo, ¿no?, que también es cuestionable. Sin embargo, bueno, del discurso del desarrollo también se pueden hacer múltiples apropiaciones y se ha abordado, de hecho, de muchas maneras, y eso también lo voy a mencionar a continuación. Bueno, las condiciones de producción de Radio Sutatensa y de Acción Cultural Popular siempre estuvieron, digamos,
influenciadas por el conjunto de relaciones que estableció Radio Sutatensa. Y Radio Sutatensa estableció relaciones con muchas entidades de múltiples, de muchos tipos, digamos, ¿no? Con instituciones editoriales, con instituciones religiosas, locales e internacionales, ¿no? Sobre todo instituciones católicas internacionales jugaron un papel determinante en términos de financiación, ¿no? En términos de, bueno, surge la pregunta, ¿por qué Radio Sutatensa llegó a consolidarse como el conjunto de escuelas radiofónicas más grande del mundo? Entonces, esto tiene mucho que ver, las relaciones que estableció con instituciones religiosas internacionales, particularmente europeas. También con las instituciones gubernamentales nacionales, ¿no? Sobre todo desde el Frente Nacional y bueno, también con… sí, desde que empezó ya se vio, digamos, un apoyo claro de parte del gobierno hacia la iniciativa de acción cultural popular, particularmente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Guerra, de los institutos ya como la Caja Agraria, el Instituto Colombiano Agropecuario. También hay un vínculo con organizaciones sociales, digamos, ya continentales, como la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, bueno, que de hecho surgen en Sutatensa, ¿no? También por iniciativa de Radio Sutatensa. Y bueno, es una organización latinoamericana que reunió pues, experiencias radiofónicas de muchos tipos, ¿no? Ahí, digamos, también se empieza a ver la diversidad de relaciones que tenía Radio Sutatensa. Aquí ya se pueden encontrar instituciones más vinculadas a la teología de la liberación, ¿no? En América Latina. Instituciones y, digamos, organizaciones radiofónicas que trataron de replicar un poco la experiencia de Radio Sutatensa al ver que estaba siendo tan exitosa, pero obviamente pues modificándola de acuerdo a los intereses particulares que se tenían. También se encuentran entidades internacionales, este punto también es importantísimo para definir por qué Radio Sutatensa hablaba de lo que hablaba y los intereses que definía, pues es importantísimo ver el papel que jugó instituciones como la UNESCO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Son instituciones que jugaron un papel muy importante en el hecho de que Radio Sutatensa tuviera una cobertura tan grande como la tuvo. Y bueno, también se ve el papel claro de las empresas privadas, sobre todo multinacionales, como Philips, como RCA, como General Electric, Toshiba, que jugaron también un papel determinante en términos de financiación, en donaciones, ¿no? Entonces, viendo todo este panorama ya uno se puede hacer una idea de por qué Radio Sutatensa, digamos, manejaba el discurso que manejaba las ideas que manejaba, los métodos y las intenciones que tenía, ¿no? Y también, bueno, me parece importante también señalar esto, también una postura crítica en torno a lo que manejaba Radio Sutatensa y Acción Cultural Popular de la politicidad, ¿no? O sea, si bien Radio Sutatensa, y era cierto, manejaba una distancia frente a los partidos políticos y siempre señaló que prefería mantenerse al margen de los partidos políticos, pues eso no quiere decir que no participara en la política. Radio Sutatensa participó directamente y todo el tiempo en política. Y precisamente no desde una perspectiva partidaria, pero su intervención desde lo educativo y lo comunicativo fue sumamente política. Entonces, bueno, pues yo lo que señalo es que Radio Sutatensa pues manejaba una multiacentuación ideológica, o sea, no se puede definir como desde un punto de vista cerrado de que Radio Sutatensa se puede identificar en el espectro, digamos, ideológico en este lugar o en otro. O sea, Radio Sutatensa, precisamente por la diversidad de relaciones que tenía, pues se nutría de muchas fuentes, y bueno, esto queda claro, me parece, en un testimonio que plantea una de las directivas de Radio Sutatensa. En una entrevista me comentó lo siguiente: el pensamiento de Marx es muy claro, si tú no cambias las condiciones materiales, no cambias nada. Y el pensamiento utópico, iluso de nosotros, era, si tú cambias el corazón del hombre, puedes cambiar el resto de la humanidad. Siempre hay un enfrentamiento que es radical, no común y corriente. Admiro los planteamientos del marxismo. Tú tienes que tomar el concepto del reino de Dios de San Agustín.
Pero si tú no entiendes el pensamiento de Marx, no entiendes lo que es la utopía marxista, la dictadura del proletariado y lo que significa el fin del capitalismo. Pero tienes que tomar un tour sobre la ciencia y sociedad que está vinculado con el pensamiento inglés, que es el que mueve todo el pensamiento capitalista. Y tienes que irte a la República de Platón y entiendes la utopía de la democracia y la utopía del dirigente. A nosotros nos tocó un punto de convergencia entre esas 4 ideologías. Nos centramos en San Agustín, pero no descuidamos a los otros. Entonces, con esto ya se puede uno dar cuenta de precisamente de esta dificultad de identificar a Radio Sutatensa o ubicarlo en un espectro, ¿no? Variaba mucho, digamos que iba en un vaivén en términos ideológicos y políticos, ¿no? Bueno, también frente a esto me gustaría mencionar también, esto digamos queda muy claro también en el papel que jugó Camilo Torres Restrepo en Radio Sutatensa, ¿no? Vale la pena mencionar que Camilo Torres fue director de investigaciones en un momento de Radio Sutatensa, ¿no? Y eso también le llevó a problemas con el padre José Joaquín Salcedo, quien evidentemente manejaba pues otra postura muy diferente a la de Camilo Torres. Tenían algunos puntos de vista en común, pero en otros tenían una postura absolutamente distinta. Entonces, pero bueno, digamos que ahí se puede ver también un poco las voces que estaban detrás de Radio Sutatensa. Entonces, bueno, las apropiaciones que realizan los campesinos de Radio Sutatensa, los mensajes de Radio Sutatensa, tienen un contexto, ¿no? Y ese contexto vale la pena mencionarlo también para entender ya por qué los campesinos, digamos, que participaron, sobre todo los que participaron en institutos de formación de líderes, pues se apropiaron de Radio Sutatensa de las maneras que lo hicieron. Por lo menos en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, del 68 al 72, surgió un hecho muy importante que fue el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, que tenía como objetivo pues organizar a los campesinos en Colombia, ¿no? Y por otro lado, pues digamos, alejarlos de otro tipo de organizaciones campesinas que surgían en el momento, sobre todo vinculadas ya con las insurgencias. Entonces, claro, digamos que era una manera del gobierno de hacer de esa organización campesina, digamos, de ese clamor de los campesinos por organizarse, hacerlo algo oficial, ¿no? Sin embargo, pues ahí, como todo, surgen efectos inesperados de la acción, y eso es lo que manejo pues, en esta charla, ¿no? Que siempre las acciones no son resultados de las intenciones particulares que tiene la persona que toma la iniciativa, sino que siempre salen efectos inesperados. En este caso, pues bueno, hubo vertientes que se alejaron de la organización oficial de la ANUC y tomaron otro camino ya mucho más alejado del gobierno. Igual pasó con las juntas de acción comunal, que también fue una iniciativa de los gobiernos del Frente Nacional. Entonces, ya hablando en concreto de cómo los campesinos se apropiaron de Radio Sutatensa, hay un primer punto, y es cómo se apropiaron, cómo se mostró esta apropiación en las prácticas productivas. Hay una cosa muy importante, y es que Radio Sutatensa no partió, digamos, de ideas abstractas o de discursos abstractos, sino partió de las condiciones materiales concretas de los campesinos. Y desde mi punto de vista, en eso radicó el éxito. Que los campesinos se hayan interesado tanto y se hayan visto como tan conectados con la propuesta y que hayan sido tan receptivos con la propuesta, precisamente partía del hecho de que Radio Sutatensa pues recurrió al principio a qué tipo de cosas, ¿no? A la campaña del agua, el fogón en alto, la huerta casera, cosas que tenían que ver absolutamente con la vida campesina. Entonces, bueno, hay una creación negociada de necesidades sociales, ¿no? Hay unas necesidades, digamos, de las cuales partieron que eran urgentes y otras necesidades que para los campesinos no eran necesidades, ¿no? En su momento. Entonces, ahí Radio Sutatensa se dio la tarea de crear necesidades en los campesinos. Por ejemplo, en algunas comunidades rurales se cocinaba en el suelo o no había baños, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el surgimiento
de eso, crear la necesidad de hacer un fogón en alto o de crear letrinas, ¿no? De construir letrinas, ¿no? Ahí hay una labor, digamos, en la que se van creando nuevas necesidades que no eran reconocidas por los campesinos. Pero entonces digamos que esto conlleva, en términos de apropiación, a que el campesino desnaturalice su condición de precariedad, ¿no? De que el campesino rompa, digamos, en su mentalidad la idea de que esas condiciones son las condiciones normales, ¿no? O sea, las condiciones de precariedad en la que vivían muchos de estos agricultores se vean ya de otra forma, digamos, no desde una visión como si fueran naturales. Bueno, también es importante mencionar que claro, Radio Sutatensa llega con conocimientos, digamos, con la intención de tecnificar el campo a partir de una serie de conocimientos, de impartir una serie de manejos del agro, de métodos. Sin embargo, pues no hay que desconocer que los campesinos ya, digamos que ya tenían conocimiento sobre el agro, obviamente, ¿no? Digamos, transmitidos de generación en generación. Y entonces ahí también empieza a haber una negociación entre lo que ya los saberes previos y los saberes nuevos. Y claro, esa apropiación no es tan fácil, no fue tan fácil. Muchos campesinos en un principio se negaban y se rehusaban a aceptar, digamos, los nuevos métodos que venían a proponer, pues, que venía a proponer Acción Cultural Popular. Por ejemplo, ¿no? La quema de cultivos, ¿no? Muchos campesinos tenían la costumbre de quemar cultivos antes de iniciar su labor, ¿no? Entonces, Radio Sutatensa llegaba a plantear, ¿no? Oigan, pues eso no está bien porque eso puede perjudicar precisamente los terrenos. Y claro, los campesinos decían, yo llevo aquí años cultivando, mi papá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, ¿por qué usted va a venir a decirme cómo hacer esto? Entonces, claro, fue un proceso de negociación largo y un proceso de negociación complicado. Por otro lado, es importante pues, mencionar que el discurso religioso tenía un papel ahí muy importante en lo económico, en lo productivo, ¿no? O sea, estamos hablando de un sector rural muy influenciado por la religión católica, sumamente católico. En ese sentido lo económico, digamos, las prácticas económicas y las prácticas productivas estaban mediadas por todo el discurso católico y por toda la concepción católica que tenían los campesinos. Entonces, claro, eso fue un punto de conexión supremamente estratégico de Acción Cultural Popular para llegar a los campesinos. Yo pienso que si Acción Cultural Popular no hubiera llegado, digamos, con este bagaje católico, pues bueno, los resultados hubieran sido distintos, porque pues efectivamente yo sí considero que daba mucha autoridad, pues precisamente todo el bagaje católico que manejaban. Y bueno, pues también el papel que jugó la adquisición de capacidades en lectoescritura también jugó un papel muy importante en lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Ya un campesino que sabe leer y escribir ya maneja la producción de manera distinta, ya tiene la capacidad de organizarse con otros campesinos de una forma distinta. Los tiempos de producción cambian, los tiempos de distribución cambian. Entonces ahí ya se puede ver otra apropiación. Bueno, la apropiación de prácticas organizativas, este punto es supremamente importante porque bueno, ahí se ve ya claramente qué implicaba todos los procesos de formación en técnicas agrícolas y en alfabetización. Los procesos de alfabetización, si bien tenían la iniciativa funcionarios de ACPO, tenían una iniciativa de las personas que participaban en las parroquias, los curas, ¿no? Si bien había ahí una iniciativa importante, en realidad esto fue un proceso dirigido por los campesinos y ahí ya se puede ver una apropiación muy clara. Ahí ya se puede ver que Radio Sutatensa en realidad, desde cierto punto de vista, pues pertenecía a los campesinos y los campesinos fueron los que dirigieron este proceso. ¿Cómo? Estaba el auxiliar, ¿no? El auxiliar inmediato que era la persona que digamos dirigía en pequeños espacios los procesos de alfabetización y en formación de técnicas agrícolas. Entonces, ese auxiliar inmediato formaba a otras personas, dirigía procesos de formación con otras personas que en potencia también podían llegar a ser otros líderes.
un campesino, una vez aprendía a leer, ya podía empezar a dirigir un proceso de alfabetización. Y ese campesino que se enfrentaba a estudiantes analfabetas, esos en potencia que se estaban formando y estaban aprendiendo a leer y a escribir, también podían llegar a dirigir procesos. Entonces era un efecto como de bola de nieve, ¿no? De formación de líderes en potencia que iba creciendo y creciendo y creciendo. Pero en últimas dirigidos y autogestados por los campesinos, eso es muy importante, ¿no? Las escuelas radiofónicas, bueno, en muchas ocasiones se daban en las parroquias, pero también en muchas ocasiones eran organizadas por los mismos campesinos, en las casas de los campesinos, en el patio, ellos mismos se organizaban para definir todo este tipo, los espacios en los que se llevaban a cabo los procesos de alfabetización. Bueno, también igual, la adquisición de conocimientos aritméticos básicos, las capacidades de lectura, de escritura, también tienen implicaciones en todo lo que tiene que ver con lo organizativo, ¿no? O sea, eso potencializó el liderazgo y potencializó todos los procesos de organización de los campesinos. El tema de la minga campesina es muy importante, ¿no? Radio Sutatensa incentivó mucho la práctica de la minga campesina. Sin embargo, ahí es importante mencionar que pues esto no se lo inventó Acción Cultural Popular, esto es un conocimiento que viene de las comunidades prehispánicas latinoamericanas y que ha sido adoptado también por las comunidades rurales de América Latina. Lo que hizo Radio Sutatensa, también muy hábilmente me parece, fue reeditar un poco esto y empezar a negociar con algo que ya conocían los campesinos, pero empezar a dinamizarlo para hacerlo más efectivo. Bueno, por otro lado, también es importante mencionar que por lo menos los campesinos que se formaban en los institutos de formación de líderes y los que se comprometían directamente ya con la labor de Acción Cultural Popular, tenían la oportunidad, por lo menos muchos de ellos, de viajar por el país. Entonces encontramos un campesino del Santander que se iba a la costa a dirigir procesos campesinos y había muchísimos intercambios de este tipo. Entonces, claro que esto también tiene implicaciones en lo organizativo. Bueno, aquí me parece pues, interesante leer un fragmento que muestra precisamente las implicaciones en el terreno organizativo pues de los mismos campesinos, en el testimonio de uno de ellos. Plantea, a mí me tocaba empezar a visitar las comunidades de base, era familia por familia, por lejos que estén había que llegarles, empezar a ver quién sabe leer, quién no, cómo hacemos para que esos también aprendan a leer. Y si le ponen cuidado, llevamos el material, el disco estudio, cartillas. A mí me tocaba cargar un proyector de filminas. A uno lo preparan bien, eso era una berraquera. Era como un teatro, uno les hacía y yo manejaba mi aparato, lo llevaba en la mula, uno como que ya tenía idea. Los sayistas son unos tenaces. Para uno era divertido, uno se ganaba la comunidad, lo querían a uno. Bueno, ya lo que tiene que ver con la apropiación de visiones de mundo, lo que tiene que ver ya con el terreno ideológico, hay una cosa pues también fundamental y es que el motor de todos los cambios ideológicos que se llevaron a cabo, que llevaron a cabo los mismos campesinos, fue la praxis social. Más allá de los discursos o de una inculcación ideológica a partir de determinados discursos, la práctica fue, pues esa es la tesis que yo manejo, que la práctica en realidad fue lo determinante para cambiar todo lo que tenía que ver con lo ideológico. Entonces, bueno, yo aquí pongo la foto se me da, pues es muy diciente, ¿no? Estamos hablando de sectores rurales pues totalmente permeados por el machismo, ¿no? Que eso se ve muy claramente en los testimonios tanto de los campesinos hombres como de las campesinas mujeres. En muchos de los casos las campesinas se les prohibía estudiar por los mismos padres, los padres no les permitían aprender a leer y a escribir. En muchos casos había mucha resistencia para que las campesinas participaran en los institutos de formación de líderes.
Entonces, bueno, Radio Sutatensa ahí empezó una labor también para empezar a romper un poco esas estructuras de género. Y, y bueno, la foto es muy diciente, ¿no? Por eso menciono, a partir de la praxis, a partir de las prácticas sociales que se empieza a cambiar el terreno ideológico. Entonces, bueno, ¿qué implica que sea una mujer joven la que empiece a dirigir procesos de alfabetización y empiece a cumplir funciones como líderes frente a otros hombres, ¿no? A hombres incluso mayores? Entonces, claro, ahí ya se ve cómo la práctica es un motor para generar todos estos cambios. También los mismos cambios en la producción, ¿no? El hecho de llevar a cabo prácticas productivas que no son lesivas, que no fueran lesivas para la naturaleza, tanto con los cultivos como con los animales, ¿no? El respeto también hacia los animales. En la práctica económica productiva eso implicaba pues también cambios en las estructuras mentales, en la forma de relacionarse con la misma naturaleza. Sin embargo, bueno, aquí también es importante mencionar que también los campesinos, los conocimientos previos, ¿no? De los agricultores. Recuerdo mucho una entrevista que uno de los líderes campesinos me comentaba que él estuvo dentro de todos los viajes que realizaban los líderes formados en los institutos de formación. Bueno, llegó a realizar un trabajo con indígenas en el Cauca y me comentaba, bueno, pero es con respecto a todo lo que tiene que ver con la producción, todo lo que venía a enseñar Acción Cultural Popular en torno al manejo del agua, al buen manejo del agua, al buen manejo de los cultivos, al manejo de los animales, ellos ya lo sabían. Y eso mencionaba este líder campesino, mencionaba que ellos lo sabían y lo sabían de hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, en algunas comunidades Acción Cultural Popular no tenía que enseñar nada, porque son cosas que ya se sabían. Entonces, ahí también vale la pena mencionar el papel importante de los conocimientos previos. Bueno, el tema esto es muy importante, ¿no? Porque Acción Cultural Popular, pues evidentemente era una institución que partía del sector católico. Sin embargo, pues la práctica que desarrolló a cabo fue particular, fue muy sui generis porque partió de un catolicismo o de un discurso católico muy terrenal, ¿no? O sea, muy ubicado en las condiciones concretas de existencia de los campesinos. Entonces, claro, había un interés muy fuerte de traducir todas estas concepciones concepciones cristianas, ¿no? Como tales como la solidaridad, el apoyo al prójimo, en cuestiones muy concretas que se vieran reflejadas en las prácticas. Bueno, también la participación política es también un punto muy importante para mencionar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo político. Las apropiaciones que realizaron los campesinos fueron heterogéneas, digamos que se dieron en múltiples direcciones. Y no hablo de una politización necesariamente en el sentido de que Radio Sutatensa promoviera a los campesinos vincularse a algún partido político, porque no se hizo. De hecho, Radio Sutatensa siempre procuró estar muy alejado de que los campesinos se acercaran a determinado partido político. Pero la politización en el sentido, viendo, digamos, la política o entendiendo la política desde un punto de vista más amplio, entendiéndola como la participación de los ciudadanos en la vida pública, pues los campesinos se apropiaron de este punto de muchas maneras, ¿no? Y ahí se puede encontrar líderes campesinos que se vincularon digamos que ejercieron su liderazgo en múltiples espectros, ¿no? Unos se fueron para un liderazgo un poco más empresarial, formaron sus propias empresas, otros se vincularon a sindicatos, otros se vincularon a movimientos sociales campesinos, otros incluso, y hay que mencionarlo, se vincularon a la guerrilla, se vincularon a algunas guerrillas colombianas. Y estando en las guerrillas colombianas incluso llegaron a ejercer cargos altos. Entonces, claro, yo entrevistando a los directivos de Radio Sutatensa, pues les preguntaba eso, ¿no? Y entonces me mencionaban pues que claramente ese no era el objetivo, nunca fue el objetivo de Acción Cultural Popular, ¿no? Que digamos crear un vínculo ni hacia la guerrilla, ni hacia ningún partido político, ni hacia ningún lado, ¿no? Pero
Pero bueno, digamos que eso era lo que pasaba cuando se forjaba un líder, o sea que los líderes podían adoptar múltiples caminos. Aquí también me parece interesante mencionar algunos fragmentos que son muy distintos en todo lo que tiene que ver con los cambios en el terreno ideológico. Entonces, imagínate que eres un campesino y has tenido unos intercambios sociales muy mínimos. En esa época el campesino era muy falto de información y que te llega alguien con un computador, pero tú no tienes ni idea de qué es eso, pero tú como no tienes idea del potencial de eso, no sabes leer y escribir, entonces solo haces las labores rutinarias del campo y nunca ha pensado leer un libro, ni sabe leer el periódico, solo la rutina de los oficios, de hacer mandados, aprender a leer y a escribir. Él, el campesino, deja de ser un objeto y se convierte en sujeto, porque entiende quién es él, sabe firmar y como un periódico lo puede leer. En torno al tema de las mujeres también, pues lo que menciona otro líder campesino, ¿no? Este es otro testimonio. Una de las cosas que siempre quise es que las mujeres defendieran sus derechos. ¿En qué sentido? En que pudieran planificar la posibilidad de cuántos hijos tener, que una no era una máquina de hacer hijos, sino que fuera el médico, que consultara, que buscara la forma de explicarle bien el método para tenerlos o no tenerlos. No era el aborto, sino era el evitarlos, de hacerle ver que no se podía quejar, que no tenía o no podía, si tenía cómo. Bueno, pues para cerrar la charla, pues me parece importante mencionar que es difícil, digamos, cuantificar los resultados y las consecuencias de Radio Sutatensa, ¿no? Todos los efectos que tuvo en el sentido de que Radio Sutatensa llevó a cabo una labor que estaba acompañada de otras instituciones. Había otras instituciones que estaban trabajando en el tema de alfabetización, en el tema de formación de técnicas agrícolas, como la Federación de Cafeteros, el INCORA, el Instituto Agrario Colombiano. Entonces, digamos, en términos cuantitativos, medir cuántos campesinos logró alfabetizar Radio Sutatensa, pues es muy difícil saberlo, ¿no? Cuántos campesinos de Radio Sutatensa lograron generar cambios en vías, en cuántas casas, digamos, fueron modificadas gracias a la labor de acción cultural popular, es algo difícil de concretar. Sin embargo, digamos, habría más que dirigir la mirada hacia los efectos cualitativos de Radio Sutatensa, ¿no? Pues, teniendo en cuenta lo que venía mencionando, que Radio Sutatensa se movía a través de un efecto, digamos, de bola de nieve, en el que los líderes que iban formando líderes, y esos líderes iban formando líderes, y entonces eso conlleva que en todos los territorios de Colombia, o por lo menos en muchos, se llevaran a cabo procesos de empoderamiento campesino que se demostró y se reflejó en procesos organizativos campesinos que se organizaban precisamente para mejorar las condiciones de su comunidad, de sus veredas. Y bueno, pues si bien ya, digamos, Radio Sutatensa, por lo menos en el nivel de cobertura que tenía, pues ya no está presente, pues los campesinos que fueron formados en los institutos, pues siguen haciendo cosas evidentemente y siguen llevando a cabo procesos de liderazgo en sus comunidades. Entonces, en ese sentido, en términos cualitativos, pues no se puede hablar, digamos, de una muerte de Radio Sutatensa, porque en esos sentidos sí sigue andando. Los procesos que iniciaron los campesinos y que dirigieron los campesinos siguen andando. Entonces, por eso ahí vuelvo a señalar la tesis que mencioné desde el principio. Radio Sutatensa no era una radio, era un proceso social histórico de Colombia y lo sigue siendo. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo veo que aquí en el público la mayoría son jóvenes que quieren cambiar este país. Yo me gustaría escuchar a los jóvenes un concepto, ese empoderamiento que tuvo Radio Sutatensa, que de hecho cuando era una radio le competía a Caracol, a RCN y a las grandes cadenas. Con tanto o sea, se empodera en toda la comunidad, desde el campo, en espacios que nunca habían tenido ellos
que fueran notorios para los mismos líderes. ¿Ustedes cómo analizan, digamos, los jóvenes que se cierre Radio Sutatensa cuando trae un proceso social grande, un proceso con el cumplimiento de unas metas, que era coayudar a los procesos del campo, coayudar a los procesos de formación y sobre todo lo más importante que manejaba, el proceso de formación a los jóvenes, la orientación de las nuevas tecnologías, de cómo trabajar el campo, de cómo hacer sus procesos organizativos, juntas de acción comunal, procesos democráticos que se iban manejando? ¿Cómo se apaga la radio sutatensa después de ese empoderamiento de muchos años? ¿Y cómo miran los jóvenes lo que está ahora? Lógico que estamos en el siglo XXI, pero hay unos procesos anteriores fuertes. ¿Por qué se deterioran y por qué se caen? ¿Alguien tiene otra pregunta? O bueno, pues empiezo con esa por el momento. Sí, pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué se acabó Radio Sutatensa después de ser pues, el conjunto de escuelas radiofónicas más grande del mundo? Y de tener una base social tan grande, porque tenía pues, una base social rural en todo el país. Pues yo manejo como la hipótesis que Radio Sutatensa se acabó precisamente por los efectos, porque digamos las instituciones que estaban dándole apoyo a Radio Sutatensa, la Iglesia Católica, y no solo la colombiana, sino también instituciones católicas internacionales, y los gobiernos de paso, pues empezaron a darse cuenta de lo que implica que un campesino sepa leer y escribir, y que implica que un campesino sepa organizarse, y sepa reunirse con otros, y sepa coordinarse con otros, y sepa defender sus derechos, aprenda a construir sus propias opciones organizativas, políticas. Pues claro, eso empezó a concebirse como un riesgo, tanto para el gobierno como para el sector religioso. Entonces, pues claro, en un principio yo pensaría que el apoyo se pensaba que tenía una garantía de, bueno, pues que que los campesinos aprendan técnicas agrícolas y que modernicen su labor en el agro, pues bueno, eso no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? Pero es que, ¿qué pasa con un campesino que ya sabe manejar todas esas cosas y que lo sabe hacer en la medida en que no solo aprende eso, sino que al aprender eso está aprendiendo a ser líder, está aprendiendo a manejar procesos? Pues eso resultó muy riesgoso desde la perspectiva de los gobiernos, y ahí viene también el corte en el presupuesto, pues viendo lo que implicaba pues sí, los efectos no esperados de la labor de acción cultural popular. Bueno, yo creo que en ese sentido, en lo que tú hablas, pues sí hoy se nota, pues mis papás viven en una finca y uno de los programas que consume es La Finca de Hoy, que lo dan como a las 5 de la mañana o algo así, además es súper temprano, pero bueno, digamos ese es el horario normal allá. Pero tiene un componente netamente técnico, todo está enfocado digamos, a una cuestión procedimental de optimización en la finca, pero más allá de eso no hay un componente, digamos, social. Ahora, digamos, yo veo dos cosas que me parecen interesantes, digamos, de todo ese proyecto, y pues es que no era simplemente esa educación en la parte técnica, sino que también tenía una educación en esa parte social, de valores y organizativa, y que yo creo que es bastante importante, porque si hoy nos ponemos a ver, hoy hay una cantidad de recursos, digamos, electrónicos, como los cursos masivos, online y esto, pero yo le veo a eso el problema de la generación del aprendizaje en comunidad, porque cuando las personas están solas, yo no creo que tengan ese compromiso que se genera cuando estás aprendiendo con otras personas y cuando estás colaborando con esas otras personas, que sí lo veo ahí, porque de alguna manera ellos se organizaban para transferir conocimiento entre ellos, había un líder ahí y entonces, a pesar de que hay una abundancia de recursos hoy en día,
no veo, digamos, ese ejercicio, por lo menos esa parte tan importante de generar ese aprendizaje comunitario, que de verdad creo que sí puede hacer que trascienda la cantidad de herramientas que hay hoy en día, porque pues, de verdad hay muchísimas cosas, pero yo creo que eso en últimas no tiene esa trascendencia y me parece que es por ese componente comunitario. ¿Alguien más quiere hablar? Felicitaciones por su investigación, es muy chévere ver también otras perspectivas para enfrentarse a las fuentes de Radio Sutatensa. Yo le quería preguntar si usted pensó en algún momento de su investigación una distinción entre formas de apropiación individual y formas de apropiación colectiva, un poco apuntando a lo que decía él también, porque reflexionando sobre el tema desde la categoría de la comunicación, la apropiación, piensa al campesino como un individuo nada más. Entonces, un individuo que es consumidor. ¿Cómo encontró usted comunidades que se apropiaban como comunidad por intereses y objetivos comunitarios, y si lo encontró también con individuos nada más? Esa es mi pregunta. ¿Alguien más? Yo, Carlos, quisiera preguntarle, como teniendo en cuenta lo que usted estaba nombrando al final, si hay algún caso o un par de casos concretos donde, digamos, después de que se acaba Radio Sutatensa, haya alguna manera de hacer una trazabilidad de algún proyecto organizativo, de algún proyecto político, donde se vea directamente como la influencia directa de lo que quedó, hasta así ya se haya acabado, pero digamos que haya quedado, que haya podido sobrevivir hasta algún momento. Si nos pudiera contar de pronto algún caso, un par de casos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Soy Erasmo Angarita Tobar, director de la nueva Radio Sutatensa, precisamente. Alpo Vive Radio Sutatensa. Acaba de llegar también mi profe Rosmira Henao Razola, una de nuestras educadoras de Acción Cultural Popular. Y bueno, pues primero yo quiero saber quiénes son comunicadores sociales aquí, comunicadores, estudiantes de comunicación social o… Bueno, a todos, si no hay ninguno, a todos los invito a que conozcan nuestra obra. Nuestra obra está en el sur de Bogotá. Algunos dicen, ¿y por qué en el sur de Bogotá? En Potosí, el último barrio que colinda ya con el municipio de Soacha, Cundinamarca. Hay varios factores. Uno es que todo lo que es Ciudad Bolívar nos han visto como el puntito feo o el patito feo de la ciudad allí, los que vivimos en aquel lugar. Pues no es así. Ahí es donde llegan todos los campesinos y campesinas, o no todos, pero sí un gran porcentaje de desplazamiento en Colombia han llegado allí, y ahí precisamente llegamos nosotros. Yo puedo decir con toda la certeza que nací con Acción Cultural Popular, soy campesino, puedo decir que ser campesino es maravilloso. Hace 2 años o 3 años, no recuerdo, Pedro Carlos, estábamos con el Ministerio de Agricultura, creo que la profe Rosmira estaba en Corabastos, Bogotá, cuando se lanzó una campaña Milagro, y uno de los funcionarios del Ministerio de Agricultura nos decía, el campo se envejeció. Y si uno se pone a devolver un poquito el cassette, yo recuerdo mucho en mi época de jovencito, de niño, el campo era maravilloso por la cantidad de niños y jóvenes. Uno cuando iba a estudiar, yo me acuerdo que yo hacía trampa, cada que llovía me metía y me bañaba en las quebradas y todo eso, y todos hacíamos lo mismo y era como una armonía entre todos, pasándola rico en el campo. Hoy va uno al campo y en una escuela por ahí 30 jóvenes, cuando éramos 150, 200 en cada escuela. O sea, el campo sí se envejeció, fue por algo. Todos estos procesos que hizo Acción Cultural Popular fueron apuntados al campo, pero era en todo el aspecto, desde el niño, el más grandecito, el adolescente, ya el joven. Había unas campañas que nos ayudaban para que nosotros intercambiáramos. La tecnología sí ha cambiado mucho y de pronto tiene sus más y tiene sus menos, pero no es solo eso. Lo que ocurre con este cambio ahorita de la tecnología, por ejemplo, es que a quien no le gustaría estar en este mundo virtual, pues a todos, yo creo que todos, porque yo veo las abuelitas y algunos hoy pues querían decir esto,
en la conferencia anterior, bueno, lo que nos mostraron anteriormente, nos hacían ver de algunas cosas que yo siempre digo, estamos creyendo que el campesino aún no tiene tecnología, porque de pronto en alguna vereda no ha llegado, pero yo visito mucho el campo. Desde que abrimos Radio Sutatensa, a mí me invitan a regiones muy lejanas, no sé si conocen Palestina, Huila, eso es ya cerca al Putumayo, y voy por el campo y casi en todas las veredas hay una tecnología mejor que la de nosotros. Uno pues sí, uno tiene su tablet, pero es que allá tienen unos celulares súper potentes y esos muchachos y esa gente del campo sabe mucho de esto y nos escuchan, o sea que Radio Sutatensa, para redondear todo, no ha muerto. Radio Sutatensa vive, que la mayoría de juventud está en las ciudades, es cierto, pero hoy les puedo decir, y si ustedes quisieran, yo les doy la aplicación de la página, es muy fácil, ACPO, que quiere decir Acción Cultural Popular, ACPO, vive. Así ustedes pueden buscar en Play Store, en los celulares, inmediatamente les sale un icono azul, ahí lo pueden descargar y nos escuchan en tiempo real. ACPO vive Radio Sutatensa. Tenemos una audiencia impresionante en muchos países del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos empezando en la mañana, son las 24 horas, pero la locución empieza a las 5 de la mañana con un despertar campesino. Y es tan grande la acogida que yo me tengo que levantar todos los días, yo digo con los ojos así como cansadito de sueño, porque a la 1 de la mañana me levanto todos los días para dar respuesta a la cantidad de mensajes que entran. Entran hasta 8.500 mensajes por cada programa. Eso es increíble, la forma de la gente querer. ¿Cómo hago un despertar campesino? Que día estaba colocando una canción de la zona paisa, ya la profe Rosmira sabe más de las cantantes paisas, pero es una canción que yo me crecí, o sea, cuando estaba niño la escuchaba y cuando de pronto me llaman y no, la que canta esa canción aún vive en el eje cafetero y yo, vea pues, estaba escuchando la emisora. Entonces hay mucha gente que tiene en el corazón a Radio Sutatensa, a Acción Cultural Popular, y hoy fue la muestra aquí. Los profesores que fueron mis profesores hace muchos años, porque soy exalumno de Acción Cultural, yo les decía que no hice ni siquiera la primaria, hice esta tercero primaria y me promovieron a bachillerato porque yo me leía todo lo que iba saliendo de ALPO. Y entonces me fui fortaleciendo de tal manera que me promovieron y bachillerato no lo hice todo y me promovieron a educación superior. ¿Por qué? Porque ya sabía todo lo que venía en los otros años. Entonces, en el campo sí se aprende y todavía hay mucho campesino que ama Acción Cultural Popular y yo quisiera invitar a ustedes que están tan jóvenes a que algún día, por no dejar de molestar, se den la pasada por Ciudad Bolívar. Ahorita si gustan yo les doy la dirección y todo, o búsquenme en Acción Cultural Popular y ahí les vamos a dar los datos. Y ustedes llegan allá y van a ver un mundo diferente, un mundo muy hermoso donde este mes han ido 10 universidades a visitarnos. Y entonces yo les invito y les digo, miren, no dejemos morir una historia tan linda como la Acción Cultural Popular. Lo ha hecho Zuli, yo adoro a Zuli porque ella con su grupo, con Juan Pablo Angarita, con su grupo de trabajo, ha dejado muy bien plantada Colombia con la educación fundamental, integral, que fueron nociones, no fueron materias como tal, sino nociones para que saliéramos adelante y más que todos los campesinos. Entonces, muchas gracias y a Carlos, bendiciones, de verdad que me gustó mucho todo. Estaba que me dormía porque, pues, usted sabe, después de almuerzo da sueño, pero trataba de no dormirme pues para no perderme ni un poquito de la exposición y lo felicito y muchas gracias y cordialmente invitado, Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Ya? ¿Listo? Sí, no, pues la última intervención ya para cerrar, frente a la pregunta que hacían los dos. Bueno, pues sí, Radio Sutatensa, digamos que eso fue, yo creo que también una de las razones del impacto que tuvo en el terreno social, ¿no? De que no era solo técnico, no era solo información y aprendizaje técnico, sino que todo eso técnico estaba rodeado pues, de una serie de prácticas sociales en comunitarias que hacía que lo técnico se desbordara. Y bueno, por otro lado, frente a la diferencia que podría haber frente a una apropiación colectiva y una apropiación individual, pues son las dos. O sea, todo campesino, digamos que haciendo las entrevistas y uno se pone a mirar cada una de las biografías de campesinos, cada una es una biografía, digamos, totalmente particular y en cada una se puede ver como estas cosas de la apropiación, ¿no? Digamos, particularmente a mí me pareció sumamente interesante
escuchar los testimonios y los relatos de las mujeres campesinas, ¿no? Que ahí se puede ver una apropiación, digamos, que incidió en las condiciones particulares de cada persona, sobre todo de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Que en toda la práctica de acción cultural popular también se veían como llamados también a cambiar su propio machismo. Y claro, en los testimonios de las mujeres se puede ver cómo también hubo una influencia directa en las trayectorias de vida. Y bueno, no, pues hay una cantidad de casos, de cada uno de los testimonios se podría hacer una película, porque hay muchísimas cosas pues muy, muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y muy tarde, porque hasta ahora llego. Esto no es para preguntar, sencillamente en esa parte del empoderamiento de la mujer, yo sí quiero resaltar ese trabajo que hizo Acción Cultural Popular para fortalecer a las mujeres campesinas, entre esas yo, que tuve la posibilidad de participar en todo el proceso de formación en los institutos de Acción Cultural Popular, y soy antioqueña, y ya pues todos pueden imaginarse digamos, la superprotección, pero también ese sentido que tú decías machista, y de pronto de que la educación en la mujer era perdido. ¿Para qué estudia la mujer si eso es perdido? Acción Cultural Popular hizo un trabajo a la par con los hombres de formación, de estímulo, de decirnos a las mujeres, ustedes son parte importante de la familia y de la sociedad. Entonces las mujeres empezamos a participar, a darnos cuenta el valor que teníamos en la sociedad, porque yo creo que ustedes lo saben, que hace unos años los que participaban en las reuniones eran los hombres, las mujeres eran invitadas de piedra, sentadas y hasta con la cabeza agachada. Si una mujer participaba era una maleducada, era una entrometida, bueno. Entonces, esta formación permitió, digamos, hacernos valer, reconocernos, y también que la sociedad reconociera que el papel de la mujer es importante, que hay que valorarla integralmente. Y empezó un proceso de liderazgo a la par con los hombres, y se hizo un trabajo de desarrollo social en todo Colombia demasiado importante, reconocido por las autoridades municipales, departamentales, reconocidos por los sacerdotes, porque también ellos incurrían en esa, de pronto, subvaloración de la mujer. Y a través de ese trabajo, la sociedad se dio cuenta que la mujer campesina es un potencial. Y creció impresionantemente el liderazgo hasta tal punto que eso generó susto. Y no voy a ir más lejos, pero eso, todo eso contribuyó al cierre de Acción Cultural Popular. Me disculpan, pero esa partecita del empoderamiento de la mujer campesina hay que resaltarlo en todos estos eventos.